Muchas gracias a todos. Hola, hola, buenas noches. Bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey. Hoy es miércoles 2 de enero de 2019. Feliz año nuevo. Estamos saliendo de nuevo en vivo y en directo. Son las 9 en punto de la noche aquí en Miami. Nos ven en Estados Unidos, en Puerto Rico y después nos ven donde quieran vernos. Por YouTube el programa llega a los lugares más remotos, más insospechados. Espero que hayan disfrutado de las fiestas, ¿no? De las Navidades, del Año Nuevo. Mi familia, y cuando digo mi familia, quiero decir mi familia inmediata, o sea, mi mujer y mi hija menor de 7 años, me llevó al Canadá, a las montañas Laurentinas, muy al norte de Montreal, en Quebec. Es que a las chicas les encanta esquiar, y yo trato también de esquiar. No me fue tan mal, me caí un par de veces, pero la gente se divertía viendo a una suerte de hipopótamo zigzagueando por las montañas de Quebec. Acá estamos de regreso, tocaba que volviéramos mañana, pero mi mujer hoy me dijo, ¿por qué no regresas hoy al canal y así me dejas un ratito en paz? Me pareció una sugerencia juiciosa, ella es muy feliz cuando yo me voy de la casa. Así que acá estamos de vuelta y estamos encantados y agradecidos a ustedes siempre por su lealtad, tan abnegada y a veces me parece que autodestructiva, pero la gente nos sigue y nos persigue. Y debido a ello el programa sigue en pie. Entramos ya al 9º año consecutivo. Llevamos muchos años aquí en Mega, en distintos horarios y ahora nos hemos solidificado a las 9 de la noche. Hoy ha venido un brillante y muy valeroso periodista nicaragüense, Luis Galeano. La dictadura de su país, la impresentable, repugnante dictadura de su país, de Ortega y Murillo, se ha ensañado con él. Y él y su familia, por suerte, se han puesto a buen recaudo y en un momento voy a conversar con él, con un muy inteligente y combativo periodista nicaragüense, Luis Galeano. La noticia de estos días ha sido que ayer, improbablemente ayer, martes 1 de enero, día en el cual la gente razonable duerme hasta bien entrada la tarde, los excesos y los desafueros del Año Nuevo, ayer ha jurado el nuevo presidente de Brasil, don Jair Bolsonaro, ex capitán del ejército. Muchos presidentes de la región, y esto yo lo lamento, no asistieron a la toma de posesión. No fue Macri, siendo un país vecino y tan sensible a lo que pueda ocurrir en Brasil. Me sorprendió que no fuera Macri. No fue Trump, pero bueno, a Trump no le gusta bajar a Sudamérica. Yo creo que piensa que Sudamérica está poblada por indios emplumados, que disparamos flechas. Entonces dice, no, ahí están los indios bárbaros del sur. No fue Duque, me sorprendió, no fue el presidente peruano Vizcarra, en fin, hubo muchas ausencias llamativas. Entre los que fueron, y esto sí me llamó la atención, Evo Morales. ¿Qué hacía ahí Evo Morales? Evo es una mascota extraviada, porque no estaban sus jefes y mentores, no estaban Díaz-Canel, no estaba Ortega, no estaba Maduro, pero Evo se apareció ahí sonriente. Ha jurado Bolsonaro ayer 1 de enero, 57 millones de brasileños votaron por él, su mandato es de 4 años, suena razonable. Jair Bolsonaro fue investido el martes presidente de Brasil. El ex capitán del ejército de 63 años y su vicepresidente, el general retirado Antônio Hamilton Mourão, pronunciaron su compromiso constitucional en el Congreso por un mandato de 4 años entre 2019 y 2022. Bolsonaro fue elegido en octubre con el voto de más de 57 millones de brasileños y reivindica un programa de lucha contra la corrupción y la criminalidad. El ultraderechista asume las riendas de la mayor potencia latinoamericana de 209 millones de habitantes. Y la independencia del Brasil. Su legitimidad es incuestionable, ha ganado con un aluvión de votos. Sin embargo, la izquierda latinoamericana, que domina la prensa, la opinión pública, lo tilda de fascista, de ultraderechista, de enemigo de la democracia. Me parece que todo esto es un poco prematuro y atropellado. Vamos a darle un tiempito a Bolsonaro, vamos a darle un tiempito, ¿no? Está en la edad de gracia, en la luna de miel todavía, no hay que agregársela tan pronto.
le impuso la banda quien era en su día vicepresidente de Dilma. Dilma pertenece a la estirpe de políticos ladrones del PT, cuyo jefe y padrino máximo, el capo, es Lula, por supuesto, ¿no? Una banda de saqueadores que, por suerte, ha quedado en la oposición ahora, ¿no? La esposa Michelle, la esposa de Bolsonaro, lucía llamativamente guapa, es bastante más joven que él. ¿Quién podría reprochárselo? Llegó el gran día para Jair Bolsonaro. El martes se convirtió en el nuevo mandatario de Brasil y recibió la banda presidencial de manos de su antecesor, Michel Temer. Estuvo acompañado por la ahora primera dama Michelle Bolsonaro, así como por el vicepresidente Hamilton Mourão y su esposa Paula. Poco antes, en su discurso de investidura en el Congreso, propuso un pacto nacional para superar lo que considera la mayor crisis moral y ética de la historia. Aprovecho este momento solemne y convoco a cada uno de los congresistas a que me ayuden en la misión de restaurar y de recuperar a nuestra patria, liberándola definitivamente del yugo de la corrupción, la criminalidad, la irresponsabilidad política y la sumisión ideológica. Me alegro, además aplaudo que Bolsonaro no haya invitado a los dictadores de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Me parece un gesto encomiable. Hace bien en elegir a sus amigos, pero sobre todo en escoger a sus adversarios, a sus enemigos. En esto me parece que tiene las cosas más o menos claras, ¿no? Es una pena, insisto, que Trump no haya ido, debió ir. Brasil es un coloso en la región. Envió a Mike Pompeo, no alcanza con eso, me parece a mí. De todos modos, quien llamó mucho la atención, por las razones previsiblemente hilarantes, era la traductora para los sordos y los sordomudos, que hacía un lenguaje de señas muy particular. Juzguen ustedes. Un espectáculo la traductora, un espectáculo. Bueno, ¿quiénes fueron? Ya les dije quiénes no fueron, ¿no? A mí me sorprende mucho que no haya ido Macri, ¿eh? Sí, comprendo, es 1 de enero, uno quiere estar con la familia. A mí me sorprende que no haya ido Macri, ¿no? Fue Piñera, fue Tabaré, fue el presidente paraguayo, fue Evo. No fue Macri, no fue Trump. Esto no era demasiado sorprendente, ¿no? No fue Duque, me parece una baja sensible. Yo creo que Duque tendría que haber estado ahí. Ahora, llegaron dos aliados lejanos. El primer ministro de Israel, un halcón ultraderechista, ¿no? Este sí, no se anda entre algodones cuando se trata de repeler a sus adversarios. Bibi Netanyahu, feroz, desalmado. Fue Bibi. Y fue el autócrata semifascista, bastante antidemocrático, de Hungría, Víctor Orbán. O sea que los malos muchachos estaban todos ahí reunidos en Brasilia con Jair Bolsonaro, Pompeo entre ellos. Bueno, a quienes considera dictadores, no, a quien cualquier persona cuerda, sensible, debería considerar dictadores, ¿no? Cuba ayer ha cumplido 60 años de cruel dictadura. 60 años, son muchos años, ¿no? Como para seguir ignorando la naturaleza oprobiosa, besánica de esa tiranía que ha robado las libertades individuales en Cuba hace 6 décadas enteras, por el amor de Dios. Bueno, Trump no fue, pero se dio el tiempo para escribirle un tuit cariñoso a Bolsonaro. Bueno, Macri también le mandó un tuit y, en fin, yo creo que con un tuit no alcanza, ¿no? Es mejor ir. Pero supongo que tanto Macri como el presidente peruano Vizcarra, como el presidente colombiano Duque, entre algunos conspicuos ausentes, no han querido confundirse en un abrazo con un líder político que dice algunas cosas destempladas o indefendibles, como Bolsonaro, ¿no? Es ultrarreligioso, es ultra homofóbico, es ultramilitarista, y entonces hay derechas y derechas, ¿no? Así como hay izquierdas e izquierdas. La izquierda chilena o la izquierda uruguaya no tienen nada que ver con la izquierda venezolana o la izquierda nicaragüense. Hay una izquierda noble, democrática, tolerante en la región, pienso en Michelle Bachelet, pienso en Tabaré Vázquez, y hay una izquierda petardista, guerrillera, antidemocrática, Maduro, Ortega, y otros aún peores. Con la derecha pasa más o menos lo mismo, ¿no? O sea,
hay derechistas liberales, pienso en Piñera, pienso quizás en Macri, pienso en Duque, que no están demasiado contaminados por el tufillo religioso. Es un peligro cuando una iglesia, cualquiera que sea, te impone una agenda para gobernar, y hay una otra derecha, la de Bolsonaro, que no sabemos bien para dónde va a tirar, ¿no? Bolsonaro anunció unas primeras medidas. Obviamente un gobierno conservador, ¿no? Un gobierno que se va a oponer al uso de las drogas, incluso para fines medicinales, no digamos ya para propósitos recreativos. Un gobierno que se va a oponer a toda forma de aprobación de las minorías sexuales. Un gobierno que va a poner, por supuesto, toda su caballería contra los derechos de la mujer. Pienso en el aborto y pienso en el movimiento Me Too. Esto ya lo ha adelantado Bolsonaro, ¿no? Que por ejemplo se opone abiertamente a la ideología de género, ¿no? O sea que no esperemos de Bolsonaro un discurso liberal, tolerante, socialmente moderno. No, él no va a ser un progresista en nada de esto. Él va a ser un militar a la antigua, a la antigua. Eso no significa que se va a cargar la democracia de Brasil. Son cosas distintas, ¿no? Me parece que es un derechista conservador, pero que va a operar dentro del marco de la democracia. Esperemos que no se atreva a subvertirlo o a desbordarlo, ¿no? Como se ha hecho desde la izquierda hace décadas aquí, ¿no? En América. Bolsonaro agradeció principalmente a Dios. Hoje aqui estou fortalecido, emocionado e profundamente agradecido a Deus pela minha vida e aos brasileiros que confiaram a mim a honrosa missão de governar o Brasil. Vamos unir o povo, valorizar a família, respeitar as religiões e nossa tradição judaico-cristã. Combater a ideologia de gênero, conservando nossos valores. O Brasil voltará a ser un país libre das amarras ideológicas. Esto puede sonar bien o esto puede sonar alarmante, según los oídos de cada individuo, ¿no? A mí, en general, me preocupa un poco cuando un líder político de cualquier orilla ideológica habla tanto de la religión. Yo tiendo a respetar la fe religiosa, pero la religión pertenece al ámbito de la intimidad y creo que no debería desbordarse, derramarse en el campo de la política, creo. Pero bueno, vamos a ver, ¿no? Luego Bolsonaro dijo que bueno, que Dios va a estar por encima de todo, Dios y Brasil por encima de todo. Pero el problema de decir Dios quiere que yo sea presidente de Brasil es que hay un montón de brasileños que tienen el derecho legítimo de no ser católicos practicantes como él, pero a lo mejor son de otras confesiones religiosas, son evangélicos, protestantes, luteranos, mormones, musulmanes, judíos, agnósticos, ateos y un largo etcétera. Y todos pagan impuestos, ¿no? Todos pagan impuestos. Entonces, todos son ciudadanos que están en la misma equivalencia moral que Bolsonaro. Y entonces, cuidado con atropellarlos, ¿no? Reafirmo meu compromisso de construir uma sociedade sem discriminação ou divisão. Daqui em diante, nos pautaremos pela vontade soberana daqueles brasileiros que querem boas escolas, capazes de preparar seus filhos para o mercado de trabalho e não para a militância política. Trabalharei incansavelmente para que o Brasil se encontre com seu destino e se torne a grande nação que todos queremos. Muito obrigado a todos vocês. Brasil acima de tudo y Dios acima de todo. Pero y atrás de Bolsonaro había toda clase de tráfico peatonal. Así que están jugando un partido de ping-pong ahí, ¿no? Está hablando el señor presidente del Brasil, en el Congreso, en Brasilia, y la gente entra y sale y se mueve, intercambian regalos navideños ahí. Una cosa de una promiscuidad. Que yo, si fuera Bolsonaro, hubiera dicho un ratito, dejen de andar aquí detrás de mí. Bueno. La que se lució, insisto, fue su esposa, Michelle, ¿no? Ya se sabe que el amor es una forma de miopía. Es difícil entender racionalmente cómo esta señora tan estimable se ha enamorado de Bolsonaro.
Pero bueno, Dios le preserve la miopía, ¿no? La nueva primera dama de Brasil rompió el protocolo el martes durante la investidura presidencial. Michelle Bolsonaro ofreció un breve discurso de agradecimiento en lengua de señas desde el Palacio de Planalto antes del pronunciamiento inaugural de su marido, Jair Bolsonaro. Se trató del primer discurso de una primera dama durante una investidura y fue enunciado a viva voz por una intérprete. Bolsonaro expresó: "De forma muy especial me gustaría dirigirme a la comunidad sorda, a las personas con deficiencias y a todos aquellos que se sienten olvidados. Serán valorizados y sus derechos serán respetados". Bolsonaro fue aplaudida y en una ocasión su intérprete interrumpió con lágrimas. La iniciativa tuvo eco en Twitter, convirtiéndose en el segundo tópico más comentado al final de la tarde. Bueno, o sea que si eres sordo, Bolsonaro va a gobernar para ti. Si eres gay, no tanto, ¿eh? Si eres sordomudo, Bolsonaro está contigo. Si eres lesbiana, la verdad, no encuentres compasión en Bolsonaro. O sea que él tiene cierta predilección por algunas minorías y no por otras. Así son las cosas. El señor Mike Pompeo, a mí me cae bien el señor Pompeo, básicamente porque es gordo y en estos tiempos es un acto heroico ser gordo. Es un gordo sin culpa, sin remordimientos, no trata de camuflarlo. Y viaja su gordura, pasea, globaliza su gordura por toda América. Encantado. Él dice que son viajes de trabajo, yo digo que son viajes para comer, ¿no? Y entonces fue a Brasil. Él debe de ser el hombre más feliz del mundo cuando Trump lo llama y le dice: Mike, no voy a ir a la toma de posesión de Bolsonaro. ¿Te molesta ir? ¿Cómo le va a molestar ir, no es cierto? Con lo bien que se come y se bebe en Brasil, viaja en un avión presidencial, la gran dulce vida, y además celebra el advenimiento de un nuevo amigo, Brasil. Brasil antes con Lula era por supuesto un coloso, un titán a favor de dictaduras parasitarias como la cubana. Esto se ha terminado. El nuevo presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, se reunió el miércoles con el secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, en Brasilia. Bolsonaro afirmó a periodistas estadounidenses que acompañaban a Pompeo que Brasil y Estados Unidos dejaron de ser enemigos, en referencia a los gobiernos izquierdistas de Luis Ignacio Lula da Silva y Dilma Rousseff. Por su parte, Pompeo aseguró que el presidente Donald Trump está muy complacido con la asociación que ambos países comienzan a desarrollar. Creemos que la oportunidad entre el presidente Trump y el presidente Bolsonaro y nuestros dos equipos crean una oportunidad realmente transformadora para ambas naciones, para nuestros pueblos. También se reunió el amigo Pompeo. Yo me pongo nervioso cuando veo estas reuniones de políticos y la mesa está vacía. Y digo, ¿pero dónde están los croissants de jamón y queso? ¿Dónde están los jugos, los cafés, las Coca-Colas como antes? Antes cuando nos reuníamos corrían las masitas, las biscotelas, los turrones, fiestas de fin de año, no hay nada, la mesa está despoblada de razones que propicien el amor y la camaradería, ¿no? Se reunió con una cosa pesarosa, burocrática, con el canciller brasileño Araujo. Antes, el secretario se reunió con el canciller brasileño Ernesto Araujo, con quien se comprometió a construir una asociación mucho más intensa entre sus países y a luchar juntos contra regímenes autoritarios. Hoy se anuncia un nuevo comienzo en Brasil. También se cumplen 60 años de represión y políticas fallidas en Cuba. Y hoy tuvimos la oportunidad de hablar sobre las amenazas que emanaron de Venezuela y nuestro profundo deseo de devolver la democracia a Venezuela. No alcanza, señor Pompeo, con discursos. Son insuficientes las palabras, por muy preñadas de buenas intenciones que estén. No alcanzan los discursos, las palabritas, los comunicados, los tweets. Hay que hacer algo más. La prueba de que no alcanzan las palabras es que ayer Cuba cumplió 60 años de dictadura. Y ellos están muy dispuestos a ir por 60 años más. Alguien tendría que impedírselo, ¿no? Alguien, o sea, Putin se fagocita Crimea, los chinos se van a tragar Taiwán en cualquier momento, pero Estados Unidos no puede decir, Cuba va a ser una isla libre. No. ¿Por qué? Porque no les interesa, porque no está entre sus prioridades. Eso a mí me subleva la sangre, me solivianta el espíritu. Bueno, el juez brasileño Sergio Moro, que ha sido fichado como ministro de Justicia de Bolsonaro, este muchacho tiene un gran futuro político. Un gran futuro político. Esto es lo que decían mis tías de mí cuando yo era niño, ¿no? Se equivocaron. Bueno. Y este muchacho, los brasileños han cifrado sus esperanzas de acabar con la impunidad en él.
El nuevo ministro de Justicia de Brasil, Sergio Moro, prometió el miércoles ampliar su cruzada anticorrupción tras su experiencia como juez de la Operación Lava Jato, que llevó a la cárcel a decenas de políticos y empresarios. La misión prioritaria dada por el excelentísimo presidente Jair Bolsonaro fue clara: el fin de la impunidad de la gran corrupción, el combate al crimen organizado y la reducción de los crímenes violentos. Todo eso con respeto al Estado de Derecho para servir y proteger al ciudadano. Tenemos que ir a la publicidad. Más adelante voy a conversar con un muy brillante y muy valeroso periodista nicaragüense que ha tenido que marcharse al exilio con su familia, Luis Galeano, que ha hecho una campaña extraordinaria contra la autocracia de su país. Bienvenidos de vuelta al programa, es miércoles 2 de enero, estamos saliendo otra vez en vivo y en directo, gracias al aire libre de Mega. En 10 minutos voy a conversar con Luis Galeano, un brillante y muy corajudo periodista nicaragüense. Bien saben ustedes que a finales del año pasado la tiranía de ese país lanzó a sus matones y a sus sicarios contra algunos de los últimos reductos de la prensa independiente. Va quedando muy poca prensa libre en Nicaragua y esto hay que denunciarlo, por supuesto, ¿no? Y hay que estar siempre del lado del sufrido, del hermano pueblo nicaragüense, que yo espero que este año consiga la manera de emanciparse del yugo, de la opresión que lo mantiene privado de sus libertades. Bueno. Y además este año va a ser bueno, les voy a decir por qué. 2010 se fue Kirchner, 2013 se fue Chávez, 2016 se fue Fidel Castro. O sea que cada 3 se va uno de estos malos. Este año toca. No sé quién se irá, ¿no? Pero este año le toca. No sé si a Ortega, no sé si a Maduro o no sé si a Raúl Castro. Pero es cada 3 años la cosa. Cada 3 años hay que echar más leña en el infierno. Así que toca que uno de estos déspotas maléficos se marche. Bueno, a propósito de eso precisamente, 1 de enero 2019, han pasado 60 años desde el 1 de enero del 59, cuando Fidel Castro y una tropa de aventureros depusieron al dictador, porque era un dictador, impopular, porque era impopular, pero por supuesto era Blancanieves al lado de lo que vendría a ser Fidel Castro, Batista. Han pasado 60 años, no se puede creer, ¿no? 60 años son muchas generaciones, las generaciones se cuentan cada 15 años. Son 4 generaciones consecutivas de cubanos privados de sus libertades y de su país, si me permiten, ¿no? Y los desalmados sujetos que usurpan el poder en la noble isla de Cuba, presididos por Raúl Castro con largos 87 años y despidiéndose ya, espero, de esta vida, se reunieron en el cementerio donde están los restos de Fidel Castro. Cuba conmemora el martes 60 años de su revolución socialista. Durante una discreta ceremonia, Raúl Castro pronunció un discurso en el cementerio que guarda las cenizas de su icónico hermano Fidel. Pero la ideología luce desgastada. Sus seguidores destacan sus logros en educación y salud. Sus críticos le achacan un desastroso manejo de la economía, la existencia de presos políticos y la falta de libertades. Los gobiernos de Venezuela, Nicaragua y Bolivia felicitaron a la nación por su voluntad y resistencia. Pero en contraste, Argentina, Chile y Perú dieron un vuelco a la derecha en los últimos años, cambiando el panorama de la región, al igual que Brasil este martes con la investidura de Jair Bolsonaro. ¿A dónde marchan tiesos, erectos, ese puñado de desconcertados cubanos disfrazados de patriotas? ¿A dónde y por qué? Cuando todos ellos serían más felices aquí en Jayalía, por el amor de Dios. Todo es tan ridículo en Cuba, ¿no? Solo superado en ridiculez por Venezuela. O sea, el experimento social fallido, catastrófico, apocalíptico que es Cuba, un fracaso en toda la línea, Cuba antes del 59 era uno de los países más ricos de América. Y ahora está a los estándares de Haití, por supuesto, ¿no? Pero solo ha sido superado por Venezuela. Es increíble lo que Chávez y Maduro han conseguido. Bueno, habló Raúl Castro. Raúl Castro le va quedando un hilillo delgado, decrépito de voz, pero sigue siendo el hombre malo, de mala entraña, de toda la vida, ¿no? Y tiene 87 años, y aunque no lo parezca, reina todavía. Reitero nuestra disposición a convivir civilizadamente
pese a las diferencias, en una relación de paz, respeto y beneficio mutuo con los Estados Unidos. También hemos señalado con toda claridad que los cubanos estamos preparados para resistir un escenario de confrontación que no deseamos y esperamos que las mentes más equilibradas en el gobierno norteamericano lo puedan evitar. Bueno, yo espero lo contrario. Creo que además en el gobierno de Trump no hay mentes equilibradas. Todas las mentes en el gobierno de Trump están más o menos zafadas, chifladas, trastornadas. Dicho eso, es curioso, ¿no? Porque Raúl Castro le habla a una piedra. Parece un meteorito, una roca gigante. Es un dictador hablándole a una piedra. Y esto es metafórico, ¿no? Porque no hay ciudadanos en Cuba, no hay ciudadanos, hay esclavos, hay súbditos, ¿no? Hay zombies. Y entonces el dictador le habla a las piedras. Solo las piedras fingen escucharlo, ¿no? La demás gente no pierde su tiempo, por supuesto. Bueno, todo el mundo sabe lo que es una verdad patente, y es que Cuba es una chacra, es una finca de la familia Castro, ¿no? La familia Castro se ha convertido en una dinastía. Ellos y los militares controlan la poquísima riqueza que pueda existir allí y se encargan, por supuesto, de succionar toda la riqueza que puedan extraer de Venezuela. Y de eso viven, ¿no? Pero viven mal, no, qué ocurrencia. Viven como jeques árabes, no se privan de nada. Y cuando uno piensa, esto ocurrió hace 60 años, Raúl Castro tenía 27 cuando su hermanito Fidel tomó el poder. 27 años, ahora tiene 87, no se puede creer. Bueno, toda esta letanía, reconoce la propiedad privada y la inversión extranjera, todo esto es un cuento chino, ¿no? Al final, toda la poquísima, escuálida riqueza que pueda producir la isla de Cuba, la controlan los Castro y sus adláteres, sus acólitos. Bueno, uno de ellos, el mejor maquillado, el mejor peinado, Díaz Canel, escribió un tuit espantoso, impresentable, llamando cubanos malnacidos a quienes no se hincan de rodillas ante su dictadura. Bueno, que este señor hable de malnacidos, ¿no? La verdad que es una broma de mal gusto, ¿ah? Héroe no es él, ciertamente, ¿no? Héroes serán los cubanos discretos, anónimos, que todavía luchan a riesgo de sus vidas y su libertad por un mejor futuro para la isla de Cuba, que los hay. Esos son héroes, ¿no? Esos son héroes. Los presos políticos, los disidentes, los Coco Fariñas y las Joanny Sánchez de este mundo, ¿no? Y los Osvaldo Payás, que en paz descanse. Estos son los héroes, aquellos a los que la tiranía apresa, aporrea, tortura y mata. Ahora, un servidor diligente de la dictadura, como este peoncillo envanecido de Díaz Canel, no tiene textura de héroe, no tiene madera de héroe. Este es solo un adulón del dictador, que es Raúl Castro, que sigue reinando en las tinieblas. Y salió Joanny Sánchez a enmendarle la plana y lo hizo muy bien. Yo en general no uso esa expresión, malnacidos, no la uso, porque quizás agravia a la madre injustamente, ¿no? Como cuando uno dice hijo de P, pero un momentito, más respeto por las señoras P, ¿no es cierto? De manera que no uso tanto esa expresión. Ahora, si me apuran, claro, ¿cómo definiría yo en política a un malnacido? Un malnacido es alguien que usa el poder en beneficio propio y en perjuicio de los desamparados, de los desheredados de esta tierra. Un malnacido es alguien que usurpa ilegítimamente el poder, privando de sus libertades individuales a los ciudadanos y condenando a un futuro oscuro, oprobioso, a los que vengan por nacer. Esos son los malnacidos. Y entonces, a esa estirpe hedionda pertenece Díaz Canel, porque los que nacen hoy en Cuba, por culpa de él
y de la dictadura cubana no tienen un futuro, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado cuando uno usa esa palabra. Para terminar, porque viene Luis Galeano, el secretario de la OEA, señor Almagro, describió con admirable precisión y con su habitual lucidez a la indigna dictadura cubana. Es verdad, la revolución jinetera, es decir, me encantó esa expresión de Almagro. Es una revolución jinetera, jinetea, se pasea por el malecón, se ofrece, se exhibe, hasta que llega un bigotón de corte estalinista y le dice, quiero irme a la cama contigo. ¿No es cierto? Y entonces se acuestan, el bigotón estalinista se siente un macho, ¿no? Sodomiza a la jinetera cubana, pero quien se queda con la plata después del coito, del apareamiento, es la jinetera cubana. El macho estalinista, bigotón, pistolero, se queda dormido y la jinetera se lleva toda la riqueza. Esto describe la relación entre Cuba y Venezuela. Cuba jinetea, pero se queda con el dinero, ¿eh? Y el otro se queda, acaso, con el honor otoñal a tope, erecto. Bueno, publicidad y luego voy a conversar con Luis Galeano, un gran periodista nicaragüense, no se lo pierdan, ha tenido el valor de plantarle cara a la dictadura de su país. Regresamos con él después de la pausa. Bienvenidos de vuelta al programa, estamos saliendo en vivo y en directo, es miércoles 2 de enero. Se ha tenido que ir de Managua, Nicaragua, donde ejercía el periodismo de una manera limpia, admirable. Mi invitado esta noche, el primer invitado de esta temporada 2019, don Luis Galeano, por quien pido un aplauso para él, por favor. Bienvenido, feliz año. Gracias, Jaime. En primer lugar quería decirte que admiro tu trabajo. Hombre, gracias. Y en principio también decirte que gracias por abrirle las puertas y los brazos a los nicaragüenses, particularmente a este servidor en esta nueva temporada, en tu 9º año por acá. Y gracias por estar viendo hacia Nicaragua en este momento en el que la crisis que estamos atravesando los nicaragüenses se ha agudizado y los derechos y las libertades han sido prácticamente aplastadas. Gracias, Luis, es mi deber. Cuéntanos cómo esa crisis te ha afectado a ti en lo personal y profesional a finales del año pasado. ¿Dónde estabas haciendo periodismo y cómo se metieron contigo, por favor? Bueno, yo estaba trabajando, tenía un programa particular, se llama Café con Voz, lo hacía en el canal 100% Noticias, que ha sido clausurado, confiscado por la dictadura del señor Ortega y la señora Murillo. Canal de televisión. Canal de televisión, sí. ¿A qué hora se emitía tu programa? De 3 a 4 de la tarde en vivo, sí, con 2 repeticiones en horas posteriores. ¿Y cuál fue el último día de emisión? Yo hago el último día del programa el 20 de diciembre. ¿Un jueves? Jueves, sí. A las 3 de la tarde. ¿Terminas a las 4 de la tarde? ¿Y qué pasó después? Yo salí del canal, se suponía que al día siguiente pues todo iba a continuar normal, pero por la noche de ese día, yo no hacía programas los viernes, lo hacía de lunes a jueves. Los viernes no hacía programas, pero se suponía que ese día iba a ser de lo más normal. En la noche el programa fue tomado por la fuerza, mano militari. Arrestaron al director del canal, Miguel Mora, y arrestaron también a la jefa de prensa, Lucía Pinedo Guau. ¿Miguel y Lucía siguen presos? Están arrestados todavía de manera injusta, de manera infame. ¿De qué los acusan? Bueno, le señalan ser incitadores del odio a través de noticias en el medio y a nosotros, porque no solamente soy yo, sino que también Jaime Arellano, que lo tuviste por acá, también está señalado. Jaime, por supuesto. Está señalado también de incitar al odio. Jackson Orozco, que es otro colega periodista, también está señalado de incitar al odio y que a través de esa incitación al odio se cometiesen actos terroristas en contra de simpatizantes o partidarios del Frente Sandinista. Sí, pero digamos, lo que ustedes hacían desde 100% Noticias es confrontar a una dictadura, ¿no es cierto? Bueno, si vos me preguntas que por qué me acusan es por decir la verdad. Claro. Simplemente, o sea, claro. ¿por qué estoy acusado yo, Jaime y Jackson? ¿Por qué está preso Miguel? ¿Por qué está preso Lucía? Por decir la verdad, por decir lo que la población estaba sufriendo, que es una masacre de parte de un gobierno criminal. Además, si me apuras, Luis, yo no sé si tú odias o no odias a la dictadura de tu país. Yo, por lo pronto, sí la odio.
a la dictadura de mi país. Sí, yo sí la odio. Y yo creo que un ciudadano, dependiendo de sus valores morales, de cuán piadoso o no piadoso es, pero un ciudadano tiene el derecho, si le da la gana, si le sale del forro, de odiar a una dictadura. Debo decirte que no la odio, pero no la quiero tampoco. Claro. Es decir, si me preguntas, yo quiero que mi país... O sea, lo peor que le ha pasado a Nicaragua en los últimos 40 años se llama Daniel Ortega Saavedra. Estoy de acuerdo. Y definitivamente que lo que buscamos los nicaragüenses desde el pasado 18 de abril que comenzó esta crisis, perdón, el 18 de abril del año pasado, estoy todavía en el 2018, desde que decidimos como ciudadanos buscar romper el yugo que teníamos durante 10, 11 años, la respuesta ha sido represión y ha sido muerte. ¿Por qué arrestaron a Miguel y a Lucía y no a ti? O no a Jaime Arellano. Jaime estaba fuera del país desde semanas antes porque comenzaron a asediarlo, policía fuera de su casa, persecuciones policiales en su vehículo, amenazas de muerte, chat, hasta un dron encima de su casa, igual que Miguel Mora. Yo ese día no llegué al canal. ¿Eso te salvó? Me salvó y 24 horas después estaba acusado en los tribunales por incitar al odio. Una acusación que si vos la llevas a cualquier corte del mundo seria, agarrarían al fiscal de la oreja y lo regañarían. Pero por supuesto, claro. ¿Pudiste salir tranquilamente de Nicaragua? Salí, te voy a decir, salí porque Dios me sacó de ahí. O sea, yo sé que hay gente que para lo cual esto de Dios suena un tanto... quizás antiguo, pero debo decirte que yo vi la mano de Dios sacándome de Nicaragua en cada momento. No me atribuyo a la astucia ni nada. Dios ocupó a mi esposa para que cada una de las cosas que ocurrieran después y pudiéramos salir del país y no estar presos ahorita. Hay gente que en Nicaragua me dice, te fuiste, sos un cobarde, de parte del gobierno. Hay gente que en Nicaragua dice, te fuiste y hiciste lo correcto, porque yo estoy aquí sentado frente a vos en tu programa y estoy denunciando lo que pasa en mi país. Allá estaría preso. Preso estaría viendo una pared o platicando con algún secuestrado político de los más de 600 que tiene el régimen de Ortega en las cárceles. Son tantos, ¿no? Así es, más que Somoza. Incluso más que Somoza en toda su historia. Más que en la peor época de Somoza. Más que en la peor época de Somoza. Ortega ha resultado mucho peor que Somoza. La familia Ortega ha resultado mucho peor que la familia Somoza. Fíjate que en las marchas masivas que se hacían en el país, había una frase que decía, Ortega y Somoza son la misma cosa. Yo creo que Ortega superó a Somoza con creces. Sí, lo ha empequeñecido moralmente. Así ¿no? es. O sea que no piensas volver porque si vuelves te encerrarían en un calabozo. En el momento en que yo ponga los pies en el aeropuerto de Nicaragua, seguramente alguna patrulla me va a estar esperando para llevarme al Chipote, que es la famosa cárcel donde llevan a todos los secuestrados políticos del régimen. ¿Por qué la llaman así? Es un nombre. El Chipote era el cerro donde se escondía Sandino cuando estaba en la guerra contra los marines en los años 30. Y fue como una réplica del nombre. Ahí, en el Chipote, muy cerca del Chipote, tuvo su casa, el dictador Somoza. Hay unas similitudes extrañas realmente. Comprendo. ¿Y qué ocurrió con la señal de 100% Noticias? Digamos, si uno enciende la tele y busca el canal, ¿qué ocurre? En negro, pantalla en negro. Pantalla en negro. No hay señal, está afuera. No hay señal. Es más, la misma noche en la que Miguel fue detenido, Telcor, que es el ente regulador de las telecomunicaciones, emitió un comunicado diciendo que le ordenaba a todas las cableras o les informaba a todas las cableras que el canal estaba clausurado. ¿Han cerrado algún otro canal aparte de 100% Noticias? No. ¿Solo ese? Solamente en televisión. En televisión, sí. Entiendo que cerraron o quisieron cerrar las oficinas del diario digital Confidencial de Carlos Fernando Chamorro. Están confiscadas las oficinas de Confidencial de esta noche y esta semana, que son dos programas de Carlos Fernando. Ahí estaban todos sus equipos, ahí estaban sus oficinas. Carlos Fernando Chamorro estaba trabajando en este momento en un lugar clandestino y con las uñas, como diríamos en Nicaragua. ¿Pero su diario Confidencial está colgado en internet todavía? Está trabajando todos los días. Son de los pocos espacios que están quedando para que la población se informe verazmente. ¿Los programas de Chamorro se emitían en 100% Noticias? No, en Canal 12. En Canal 12. Sí. ¿Continúan propagándose ahí? Entiendo que sí, aunque a esta hora que estamos grabando el programa,
había algún tipo de interferencia en la señal de Canal 12. Sí. A esta hora, en vivo en Nicaragua, está transmitiéndose el programa Esta Noche de Carlos Fernando. No sé si tiene que ver con que van a sacarlo del aire o están boicoteándolo. O sea, si un ciudadano en Nicaragua quiere tener acceso a prensa libre, ¿cuáles son las opciones en este momento? Ahorita la prensa, el diario La Prensa, que históricamente pues, de los Chamorros, y además ha sido un diario opositor del Frente Sandinista. Sí. Fue opositor del somocismo también con Pedro Joaquín Chamorro, el héroe y mártir nacional. Ha sido crítico de los sandinistas en los años 80, crítico a medias o manejándose con doña Violeta en los 90, crítico de Arnoldo Alemán, crítico de Enrique Bolaño. Es decir, es un periódico crítico, tirado un poco a la derecha, si vos querés, pero... ¿Muy a la derecha para tu gusto? A la derecha. A la derecha. A la derecha. También está la Radio Corporación, que es una radio la más antigua, diría yo, del país, que es la que llega a cada rincón de Nicaragua a través de la AM. Y es opositora. Opositora. Confidencial. Y están algunos periódicos o boletines electrónicos de periodistas aguerridos que se la están rifando en la calle, haciendo transmisiones en vivo todavía, con un despliegue de policías por todas partes. Por todas partes. Sí. O sea, pero has mencionado al diario La Prensa, has mencionado... Confidencial, Radio Corporación. La Radio Corporación, Confidencial. Canal 10. Pero televisión casi no hay nada. Canal 10 con un noticiero que sí aborda de vez en cuando la crisis y hasta ahí. Sí. Y en cambio, la prensa oficialista, por ejemplo, ¿cuántos canales de televisión son pro dictadura? 2, 4, 6, 8... 13 y además de eso varios canales de cable que tienen algún tipo de relación. Sí, claro. O sea, toda la televisión abierta y de cable está con la dictadura. Así es. A cambio, por supuesto, de beneficios económicos. Bueno, lógicamente que tienen o por conveniencia económica o por conveniencia de mantenerse al aire y no meterse en ningún problema, no decir que hacer como que en el país no pasa nada, como que el país está normal y eso es... ¿Quién toma la decisión final de vamos a saltar 100% noticias? ¿Quién toma esa decisión? ¿La toma Ortega? ¿La toma Rosario Murillo? ¿La toma uno de los hijos de Ortega? Yo creo que la toman Ortega y Murillo. Ambos. Sí. Claro, y creería yo más que ella. Más ella, ¿no? Sí. Ella influye mucho en él. Muchísimo, muchísimo. ¿Por qué? Mira, la verdad es que en Nicaragua el poder de Rosario Murillo tiene que ver con un pacto entre ella y su esposo, que tiene que ver con hacerle cuerpo a él cuando resultó la denuncia de violación de Soy la América Ortega Murillo. Sí. Entonces, es decir, a estas alturas todo el poder que tiene ella proviene casualmente de ese pacto. Está muy bien explicado, es decir, que ella conoce la miseria moral de su pareja y lo tiene virtualmente chantajeado, ¿no? Así es. Es decir, yo he leído más de un artículo en donde se preguntan que si los Underwood se copiaron de los Ortega, o si los Ortega se copiaron de los Underwood, pero al final es esa pareja siniestra. Siniestra es la palabra. ¿Verdad? Que se pone de acuerdo para que el juego político vaya a su favor. Y preservar el poder para esa pareja siniestra lo justifica todo, ¿verdad? Absolutamente todo. A tal punto, Jaime, que Ortega se ha construido un enemigo en toda esta crisis. ¿Qué es? El pueblo nicaragüense fue el que salió, pero ellos han inventado el cuento del golpe de Estado. Sí, sí. Y los golpes de Estado, pues para no utilizar mucho, lo dan los militares o lo da otro poder del Estado al Ejecutivo para suplantarlo. Y en Nicaragua no ha pasado eso. Claro. En Nicaragua la población nicaragüense se cansó de tanto atropello a sus derechos y salió a la calle a reclamar. No hay un golpe de Estado. Una rebelión ciudadana contra una dictadura cruel no es un golpe de Estado, por el amor de Dios, ¿no? Así es. Tenemos que ir a la publicidad y luego seguimos disfrutando de la presencia de don Luis Galeano, un valeroso periodista nicaragüense. Regresamos después de la pausa. Ya volvemos. Bienvenidos de vuelta al programa. Estamos reanudando la temporada 2019 en vivo, en directo, y miércoles 2 de enero con un gran invitado, periodista nicaragüense Luis Galeano. Y estamos, por supuesto, hablando de la gravísima crisis moral y de toda índole, ¿no? Pero principalmente moral que se abate sobre su país, Nicaragua. Y hablábamos durante el corte comercial, Luis, de algo insólito, ¿no? Este Daniel Ortega, este pillarajo, este ladrón,
saqueó tu país del 79 al 90, 11 años largos, poco más, poco menos, 11 años, ¿no? Confiaron que iban a ganar las elecciones del 90, las encuestas se equivocaron, mintieron, ganó la señora Violeta. 11 años no fueron suficientes, por el amor de Dios. 17 años después, en 2007, este mismo ladrón vuelve al poder y ahora lleva otros 11 o 12 años más, o sea, sumados todos los años de Ortega, ¿cuántos son? Son más de 20. Sí. Son más de 20, pero el punto interesante acá es que ninguno de los Somoza, por eso te decía que superó a Somoza, ninguno de los Somoza que se conoce en Nicaragua como la dictadura más sangrienta y terrible y dinástica además, nunca ninguno de ellos solo ocupó el poder tanto tiempo. Por eso, claro, porque Daniel Ortega lleva 11 en la primera dictadura y desde el 2007 para acá van a ser 11, 12 más. Déjame decirte que el problema es casualmente su partido. Su partido nunca tuvo otro rostro más que el mismo. Sí. O sea, Ortega fue candidato en el 84, que fue la primera elección después de la caída de Somoza, del derrocamiento de Somoza. En el 90, en el 96, en el 2002, en el 2006, en el 2012 y en el 2016. 7 veces la misma persona ha sido lanzada, la última, ya en estas últimas ocasiones, autoproclamada. Pero además no es carismático, no es inteligente, no es simpático. Yo no entiendo cómo alguien podría votar por él. Yo tampoco. Tú tampoco. ¿Y por qué ganó en 2006 y volvió al poder en 2007? ¿Por qué? Bueno, es sencillo. Jugó a dividir a la oposición, a la derecha. Y lo logró. Y lo logró. Y en esto tiene una gran responsabilidad la oposición también. Arnoldo Alemán, con su corrupción, con su pacto con el mismo Ortega, que es lo que provocó casualmente que él volviese al poder. Y esa división del voto de los que seguían a Alemán todavía y los que querían votar por Eduardo Montalegre en el 2006, dividió a la derecha y Ortega logró alcanzar la mayoría de los votos. Y en este caso, la mayoría de los votos según la ley, porque Ortega nunca logró ser un gran candidato en números. No, era una minoría. Estamos hablando de 38%. Claro. Y las dos reelecciones sucesivas, el 12 y el año pasado, o el anteaño, el 16, esas dos reelecciones de Ortega, ¿fueron limpias? No, de ninguna manera. En el 2012, incluso, Ortega gana de manera cuestionable, pero lo más grave es que logró que más diputados de su partido ocuparan escaños en el Parlamento. Por tanto, lograr los votos suficientes para reformar Constitución y reformar la Constitución para tener una reelección, para legalizar o darle legitimidad a su reelección. Esta y después. Y las que vengan. Y después hacerlo de manera indefinida. Tener los votos suficientes para reformarla y tener camino abierto para eso. Es la fórmula chavista, es la fórmula chavista. O sea, tú llegas al poder por la vía democrática y luego te sientas en la democracia. Esta gente no cree en la democracia, en la división de poderes, en la prensa libre, en un Congreso fiscalizador. No les interesa nada de eso. No. Son comunistas de la vieja guardia, Luis. Incluso cuando en el 2008-2009, Tomás Borges Martínez, que fue uno de los grandes comandantes de la revolución, ¿no? Llegó a ser embajador en Lima después. Exactamente. Le recomendó a Ortega que hiciese cualquier cosa, menos perder el poder. Claro. Hagamos lo que tengamos que hacer. Claro. Lo que no podemos hacer es perder entregar el poder como en el año 90. Así es. Es que, y eso es también la sugerencia pérfida de La Habana. En La Habana siempre les dicen eso a sus socios y allegados. No entregues el poder. Mira a Correa en Ecuador. Entregó el poder, confió en Moreno y mira cómo le fue. Así es. ¿No? Así es. Y lo que pasa es que también Ortega teme casualmente eso. Teme que una vez fuera del poder sea juzgado. Claro. ¿Y está cerca de perder el poder? O sea, ¿eres optimista este 2019 que comienza? Te escuchaba hace un rato hablando de los 3 y 3 y 3. Cada 3 se va un malo. Pues yo aspiro a que en Nicaragua este país se retome el camino a la democracia y que lo hagamos de manera pacífica, que no haya necesidad de llegar a una guerra. Ortega, te decía hace un rato, se fabricaba un enemigo para provocar una guerra civil. Él provoca a la población con violencia, él quiere que la gente se arme, él quiere que la gente le responda para decir la comunidad internacional. Se dan cuenta que tenía razón. Ahí lo que quieren es votarme a la fuerza y por la arma. Y por eso yo respondí con la fuerza y maté a más de 500 personas y eché preso a más de 600. ¿Qué tendría que ocurrir en tu país para que Ortega y Murillo sean removidos del poder? ¿Qué tiene que pasar? Yo creo que tiene que haber una combinación de factores. A lo interno hay una resistencia, Jaime, una resistencia que está
latente. Yo sé que no se ha rendido. Está latente, claro. ahí está una llama encendida. Claro. Por ejemplo, mi programa Café con Vos, que lo estoy haciendo desde acá en línea, la gente, una vez que entro al Facebook, en Facebook Live, comienza la gente a desbordarse, a decir, y vos te encontrás con que la gente está magnífico, viva. Ahí está. Eso es una cosa. Lo haces a las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde, sí. Siempre es una hora menos que aquí, ¿no? Una hora menos que aquí, exactamente. Eso es una cosa, que la resistencia en Nicaragua se mantenga viva, ahí. Esa intensidad que esté firme. Sí. Dos, que la comunidad internacional, que me parece a mí que ha sido muy lenta, porque para que la comunidad internacional reaccione después de 500 muertos, o sea, es como... Incluso a Almagro le tomó más tiempo del que hubiéramos querido. Sí, creo que estaba con la camaradería Almagro, de que Ortega, el guerrillero, el que derrocó a Somoza, pero se dio cuenta de que eso ya es cosa del pasado. Ortega es un sanguinario dictador que no tiene nada que ver con el señor de anteojos cuadrados, bigote poblado y además vestido de guerrillero que luchó contra una dictadura. Creo que la comunidad internacional también tiene que apretar un poco más la tuerca y además de eso, creo que a lo interno también el sector privado tiene que apretar la tuerca en el sentido de pararse con mayor fuerza a las embestidas de Ortega. Estoy de acuerdo. No ha ocurrido esto último todavía, ¿no? ¿Cómo no? Es decir, si ha habido paros nacionales en los que el sector... ¿Pero los empresarios más poderosos claramente están contra Ortega? Ha habido pronunciamientos de ellos en los que les piden adelanto de elecciones, libres, transparentes, pero creo que Ortega a esos pedimentos creo que los agarra como un papel y se abanica con ellos. Sí, o sea, claro. Tiene que haber una presión real en el sentido de hacerlo sentir que el mercado, como me decía un político nicaragüense, es el que impone las verdades cuando aprieta el cuello con su mano invisible, pero ahí está. Y eso ha faltado en Nicaragua realmente. Sí, por supuesto. Porque al final, hoy día, dicen, si nosotros hacemos eso, en Nicaragua la economía se derrumba. Si se está derrumbando todos los días, se pierden millones y millones de dólares porque el país ha perdido credibilidad, los inversionistas se van, los turistas no llegan. ¿Quién va a llegar a un país? Imagínate, con una crisis como esta. Entonces creo yo que una serie de factores, tanto locales como extranjeros, pueden tener como efecto que Ortega comprenda que no es necesario llegar a una guerra civil para cambiar las cosas en Nicaragua. ¿Trump está con ustedes, con la causa de la libertad en Nicaragua? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. ¿Ha hecho bien lo que tenía que hacer? Bueno, ha sancionado directamente a la esposa de Ortega, Murillo. Con ello sepultando la intención, la aspiración de ella de llegar a ser la presidenta del país, porque lo que venía era una sucesión... Ella delira con eso. Por supuesto, igual que Claire Underwood, casualmente te decía hace un rato por eso. Pero eso, la sanción de Trump hace que esa aspiración no sea viable al caso, y además de eso aprobaron hace poco la NICA acá en el Congreso de Estados Unidos. Es una buena iniciativa, que corta, o por lo menos obstaculiza, préstamos hacia Nicaragua, y además de eso manda a poner a la vista de todo el público de Nicaragua quiénes son los funcionarios involucrados en casos de corrupción. De corrupción, de represión, de violación de derechos humanos, ¿no? Así es. Ahora, ¿alguna otra clavija podría ajustar el presidente Trump con respecto a Nicaragua? Lo que pasa es que las otras opciones ya estamos hablando de términos extremos, de violencia. Y tú desaconsejas. Y yo creo que no estamos para eso. Claro. Yo creo que en ningún país soberano nos gustaría que llegue una invasión militar y que impongan o quiten presidentes. Pero sí creo que con lo que se está haciendo, pero más desde el punto de vista interamericano, con la aplicación de la Carta Interamericana, que ya está Almagro convocando a los cancilleres, que por cierto, los discursos son, Jaime, duales en Nicaragua. Por ejemplo, el señor Moncada, que es el canciller de Nicaragua, dice que la OEA es un ministerio de colonias de Estados Unidos, y que entonces que son títeres de Estados Unidos, la OEA, ¿no? Este fin de año le mandó una carta a todos los cancilleres de América Latina, prácticamente rogándoles que no apliquen la carta. Entonces, ¿cómo es que esos cancilleres son adeláteres del imperio? Y estás pidiéndole que no apliquen la Carta Interamericana. Es decir, el discurso para la poca masa que pueda tener Ortega en Nicaragua es uno, pero a la hora de actuar no es lo mismo verla de venir que platicar con ella. Como tal cual. O sea que hay razones para no perder el optimismo en Nicaragua, ¿no? Mira, cuesta, hay un tanto de desesperanza porque la gente, el nicaragüense se metió a esta lucha cívica y no sabía cuánto iba a tardar. Y yo le digo a la gente siempre que puedo, no pretendamos cambiar en meses
lo que nos dejamos encaramar en años. En años. Es muy importante lo que hagan los empresarios ricos, poderosos, es muy importante. Ellos tienen un papel muy importante que desempeñar, ¿no? Espero que no quiten el cuerpo, porque ellos han apoyado a Ortega. Hasta hace poco había voy a decirlo de esta forma, no les gusta a muchos de ellos, pero tengo que decirlo, hay un maridazgo. Sí, totalmente. ¿Verdad? Una complicidad en un concubinato. Exactamente, esa es la palabra. En la que los millones que se producían, tanto para el gobierno como para el sector privado, eran más importantes que la institucionalidad, el respeto a la Constitución. Así mismo, eso se tiene que acabar. Los empresarios tienen que tener ideales, tienen que tener principios. Debo decirte que a partir del 18 de abril han cambiado, pero creo, como te decía hace un rato, que pueden hacer más. Mucho más. Pueden hacer más. Bueno, estamos contigo, con tu familia. Celebro que se haya puesto a buen recaudo de los abusos de la dictadura nicaragüense. Cuenta siempre con nuestra amistad, querido Luis Galeano. Un aplauso para él, por favor. Y hasta pronto, hasta pronto. Regresamos después de la pausa con todo lo último de Iván Duque, el presidente colombiano, reunido con Mike Pompeo y las últimas zarandajas dichas por Maduro. Ya volvemos. Bueno, estamos inaugurando la temporada 2019 y estamos muy felices, por supuesto. Y hemos recogido esta declaración valiente y admirable de María Corina Machado pidiendo usar la fuerza, pero principalmente la fuerza moral, contra la dictadura de su país. Es compleja, difícil. Lo que sí te puedo decir es que los proyectos que enarbola la derecha son inviables. Iván Duque en Colombia es inviable. En 90 días cumplió un récord mundial, récord Guinness. Pasó del 80% de apoyo al 80% de repudio, con el pueblo colombiano en las calles pidiendo que se vaya. Una cosa increíble. Jair Bolsonaro va a ir por el mismo camino. Los proyectos de derecha. Macri en Argentina. Es un hombre repudiado que no puede salir de una esquina. Lo dice, por supuesto, el venezolano más querido del país, ¿no? Ah, claro, él es el rey de la simpatía, él es el señor carisma, él es Mr. Venezuela. Todos los venezolanos lo aman, y entonces él se permite escupir sobre Macri. Bueno, Macri sí, en las encuestas tiene un cierto nivel de impopularidad, tiene un núcleo duro de 35% que está con él. De Maduro no se puede decir eso. Iván Duque sí, hay gente que está en contra de él, pero son países libres. La gente se expresa libremente. ¿Qué venezolano de bien apoya a este necio, a este más tuerzo de Maduro? Y luego dice que él va a resurgir, que la izquierda va a resucitar. No, señor, no, señor. El 2025, en enero del 2025, este Maduro va a estar limpiándole las botas a Chávez. Yo tengo esa visión. Nosotros en Venezuela tenemos esa visión. Y por eso en Venezuela tenemos grandes tareas para que el proyecto bolivariano, el proyecto revolucionario, el proyecto latinoamericanista que el comandante Chávez levantó, se mantenga firme, logre los cambios que se necesitan y estemos de brazos abiertos esperando el momento del resurgir, de la resurrección de América Latina y el Caribe, que no tarda. La resurrección de América Latina y el Caribe. Seguro, seguro. Bueno, regresamos después de la pausa con todo lo último de Colombia. Bienvenidos de vuelta al programa. Estamos inaugurando el año 2019, hoy miércoles 2 de enero. El presidente colombiano Iván Duque recibió en Cartagena al secretario de Exteriores, al secretario de Estado de Trump, el señor Mike Pompeo. Se llevan bien, Duque habla un perfecto inglés y por supuesto se pavoneó un poco, ¿no? Lució su inglés tan fluido. Yo me uno a la felicitación al noble pueblo colombiano que ha dado la bienvenida a más de 1 millón de venezolanos. Admirable. Regresamos después de la pausa. Bueno, dicen que Mitt Romney quiere ser el candidato presidencial republicano en 2 años y Trump está preocupado, ¿eh? I was surprised at Mitt Romney, but I just hope he's going to be a team player, and if he's a team player, that'll be great. I will say this, if he fought really hard against President Obama, like he does against me, he would have won the election. Does that make sense to you? If he fought the way he fights me, I'm telling you, he would have won the election. But I think he's going to end up being a team player. I think he agrees with many of the things that we've done and many of the things that we have in mind, and we'll see what happens. Bueno, estamos felices aquí en Mega, todo el equipo que hace este programa. Estamos encantados de haber regresado al aire hoy miércoles 2 de enero de 2019.
Son ya bastantes años en el aire libre de Mega y les estoy profundamente agradecido. Nos vemos mañana jueves a la hora de siempre, 9 en punto de la noche. Gracias, buenas noches.